contento con calificaciones como estas que demuestran que se ha hecho una apuesta importante en el área de educación? Definitivamente, definitivamente. Esto lo que es un reflejo de un gobierno que ha decidido apostarle a la educación, que ha entendido que aquel país que apuesta en educación es el que ha encontrado la ruta correcta para el subdesarrollo. Y eso es lo que el presidente Bukele ha hecho en medio de una pandemia, y esto hay que recalcarlo, ¿no? En medio de una pandemia, el único país en Centroamérica, acabo de estar en el Consejo de Ministros de Centroamérica y el Caribe, SECSICA, y el único país que logró incrementar 2 puntos porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto del presupuesto que se asigna a educación. Esto se dice fácil, pero es un esfuerzo como país importante, importante porque desarrolla políticas, implementa políticas que van definitivamente con la población como la base de todo ese accionar. Así que sí, muy contento porque es el reflejo de lo que la población está percibiendo, de este trabajo incansable que nosotros como funcionarios de la mano del presidente Bukele estamos haciendo. Y estos resultados pueden verse no solo desde el punto de vista del aporte que se ha dado y la facilitación de recursos en el área educativa, sino que también en los procesos de formación. Definitivamente, definitivamente cuando hablamos de formación docente, creo que es un hito muy importante, ¿no? O sea, por primera vez en la historia, dentro de la misma pandemia, aún estando en el encierro, nosotros comenzamos a formar a nuestros docentes para prepararlos para el reto que se venía, que no era menor, ¿verdad? Tuvimos cerca de 47.000 docentes, Ernesto, que fueron formados y capacitados en cuanto a herramientas tecnológicas, en cuanto a la recuperación socioemocional de los niños y las niñas antes de llegar a la escuela. Y un hito que quizá lo dejamos pasar así muy rápidamente, y es que en este proceso de formación estuvieron incluidos docentes del sector privado. Nunca en la historia de este país la formación de los docentes en el sector público había sido o había alcanzado a los docentes del sector privado, lo cual nos llena de mucha satisfacción porque esto es un reflejo del reconocimiento que como educación en el sector público estamos haciendo. Ok, hablo de esas dos áreas, el tema de la educación y el tema de la formación, que son componentes vitales dentro de la estructura o ese eje de acción de la política educativa. A eso se le anexa también el tema de la infraestructura, el tema y otros aspectos que sin duda alguna están contemplados. Mire, nosotros hemos estado accionando de manera integral en educación, ¿no? Cuando usted nos mira a nosotros en las escuelas haciendo una inversión sin igual también en el proceso de reparación y reconstrucción de estos centros educativos, cuando usted nos mira trabajando de la mano con otras instituciones en el proceso de la adquisición, la distribución la entrega de los equipos tecnológicos a nuestros estudiantes, al 100% de ellos, también de la mano de esto hay una política muy importante que no debemos de pasar, debemos de dejar de lado, y es que estamos trabajando en la ampliación de la cobertura en educación inicial y en la profundización de la política Crecer Juntos, Ernesto. Esta es una política que nuestra primera dama, Gabriela de Bukele, está impulsando de una manera inédita en el país también. No solamente en el país, sino muchos países en Latinoamérica habían dejado la educación inicial como una prioridad rezagada, ¿no? Pero también el tema de la conectividad que estamos dándole a estas computadoras, Ernesto. Estamos trabajando para cada día proveerles mejor servicio a nuestros estudiantes, porque a la vez que se les provee un equipo tecnológico, ya sea una computadora para los niños de cuarto a bachillerato y una tablet para los de primero a tercero, también van acompañadas por un paquete de internet. Además, Ernesto, hemos estado trabajando, abiertamente trabajando con el diálogo permanente con el magisterio, y esto quiero ser bien claro, ¿no? Nosotros tenemos una mesa abierta con los sindicatos en la cual mes a mes estamos reuniéndonos y teniendo algunas conversaciones de temas que son importantes para el magisterio, pero también en esto hemos iniciado ya el diálogo con aquellos docentes que no están sindicalizados, que también son
parte importante de nuestro magisterio. El recién sábado pasado estuve con más de 170 docentes del ministerio y además del sector privado también, que pasaron nuestro proceso de formación, presentándoles precisamente nuestro proceso de reforma curricular, porque para nosotros lo que el docente pueda decir, lo que el docente tenga para aportar a esta política es sumamente importante. Así que estuvimos ahí en el Manuel José Arce, reunidos con más de 170 docentes trabajando de la mano. Además, otra línea de acción sobre la que estamos trabajando fuertemente es el fortalecimiento y la consolidación del vínculo con la comunidad educativa y la presencia territorial del ministerio. Hemos hecho un cambio estratégico en la forma en la que nuestros directores departamentales reaccionan y accionan ante la comunidad educativa, ¿verdad? Hay un esfuerzo importante por identificar la mejor organización que el territorio debe tener en cuanto a temas educativos. Nuestros asesores pedagógicos también están sufriendo un cambio importante, que son un bastión para que nuestras políticas públicas puedan llegar a los estudiantes. Ya decía yo, estamos trabajando también en una reforma curricular integral de un nuevo modelo pedagógico, ¿no? Estamos impulsando esta reforma desde sus fundamentos para darle un sustento a un modelo pedagógico y para orientar a los aprendizajes hacia nuevas competencias vinculadas con las transformaciones sociales y científicas del siglo XXI. Este nuevo modelo pedagógico no ha dejado de causar ciertos temores. ¿Es normal esto encontrarlo? Bueno, ¿En algunos sectores siempre. de sindicatos? Cada vez que usted quiere profundizar o quiere asentar un cambio, hay cierta resistencia, ¿no? El status quo siempre incomoda un poco el tema de quererlo perder, pero nosotros estamos confiados que tenemos un magisterio que está anuente a que todos estos cambios, si son en beneficio de nuestros estudiantes, lo van a asumir como siempre lo ha hecho el gremio de docentes, con mucha gallardía, con mucho coraje, con mucha dedicación. Tenemos un plantel docente, Ernesto, increíble. Durante la pandemia lo pudimos ver, docentes que ponían de sus propios recursos porque no podíamos llegar para imprimir guías, para poder llegar y visitar a sus estudiantes. Tenemos algunos otros que quizás no son tan dedicados, ¿verdad? Que de esos no vamos a hablar, pero sí de estos que han dado durante la pandemia todo su mayor esfuerzo para que los aprendizajes no se detengan, para que los aprendizajes continúen, y eso lo hemos podido ver. Recientemente, le decía yo, participamos en este Consejo de Ministros. El Salvador, de parte de una de las agencias de Naciones Unidas, de UNESCO, recibió un reconocimiento por el trabajo hecho durante la pandemia. Países vecinos tuvieron que cerrar sus escuelas, algunos de ellos hasta por 2 años, Ernesto. Nosotros no las cerramos nunca. En la tercera semana nosotros estábamos en el campo, contando con el apoyo de los docentes para poder llevar a cabo todo el proceso de educación a distancia que habíamos implementado. Así que muy contento con eso. Sabemos que la profundización de esta adecuación curricular puede traer algunos problemas de aceptación, pero estamos convencidos que la gran mayoría lo va a asumir con esa responsabilidad que los caracteriza. A ver, por años se ha venido diciendo que uno de los más grandes desafíos que representa para el país es el tema educativo. Y es precisamente en referencia a lo que otros países han logrado hacer a partir de elevar el presupuesto precisamente para este rubro. El ejemplo que siempre tradicionalmente hemos puesto en el área centroamericana ha sido el tema de Costa Rica, ¿verdad? Sí. Donde su elevado presupuesto desde luego representa un hito importante en un modelo de educación, donde para comenzar la educación pública es bilingüe. Entonces, desde ahí representa ya un adelanto de todo esto. ¿Cuánto hemos logrado concebir como país y en este gobierno esa visión a la cual debemos de apostarle? Entiendo que se ha hecho en este gobierno la mayor inversión en educación de los últimos 20 años
entiendo que la inversión representa el 5.1% del PIB. Efectivamente, eso le decía yo al inicio, ¿no? En medio de pandemia, un país con las dificultades como lo encontramos, con un sistema educativo que ya todos conocemos, ¿no? Con deficiencias, no solamente en el tema de la infraestructura, sino además con problemas de formación, con problemas de currícula ya no adecuada, con problemas del brazo legal que abraza a todo el ministerio pero muy relegado. Entonces, la inversión que ha hecho este gobierno, que significa el 5.1 del Producto Interno Bruto, es muy importante. Creo que es una decisión muy acertada. Los países que deciden invertir. Usted acaba de mencionar a Costa Rica, dicho sea de paso, la reciente nombrada ministra de Educación en el país vecino me llamó recientemente porque tuvimos una reunión de alto nivel precisamente por el liderazgo que tiene el gobierno del presidente Bukele en Centroamérica y además la apuesta decisiva que ha hecho en educación como uno de sus 3 pilares de acción estratégicos, nos permitieron poder tener una reunión de alto nivel y nosotros tomar el liderazgo como país para liderar, Ernesto, en la región SICA, un proceso de recuperación de los aprendizajes que fueron causados por la COVID-19, ¿no? O sea, hay un reconocimiento internacional, hay un reconocimiento de nuestra población teniendo una aceptación arriba del 76%, y hay un compromiso. Yo siento el ambiente adentro del ministerio en la parte, digamos, central, pero cuando yo me traslado también a las escuelas, a las comunidades, hay una aceptación muy grande por el trabajo que estamos haciendo. Y eso no es que nos llene de vanagloria, al contrario, nos da fuerzas para seguir trabajando. Usted conoce el sistema educativo perfectamente, con muchas brechas, ¿no? Nosotros no pretendemos tener un sistema educativo. Los procesos en los sistemas educativos no son de un año para otro. Son procesos largos que implican el comprometido o la decisión, digamos, de no solamente el gobierno central, sino además de la comunidad educativa en su total, ¿no? Nosotros estamos trabajando fuertemente también en una política de desarrollo profesional docente, que es una deuda eterna. Nuestro magisterio ha estado ahí. Nosotros vamos a las comunidades, Ernesto, y nos damos cuenta de que nunca fueron objeto de ninguna política de formación docente. Allí hay, ¿cómo se le llama? Como una especie de un elemento de discusión fuerte, de debate, ¿verdad? Donde entra en juego aquel viejo dicho popular, ¿verdad? Que es primero el huevo o la gallina, es decir, ¿es el estudiante el bueno o el malo, o es el profesor el bueno o el malo? Entonces, esos aspectos son los que de alguna manera han representado la gran pregunta en este tema. Definitivamente. Lo primero es que nuestros docentes han estado, vamos a usar la palabra ignorados, ¿no? O sea, no han sido parte de la toma de decisiones del gobierno central. Nunca han sido escuchados. ¿Y será que también juega un papel importante el hecho de haber, y no sé si voy a cometer un hierro acá, pero haber comercializado demasiado la carrera docente? Bueno, nosotros, es un problema. El rol rector del ministerio en la educación inicial docente estaba completamente ausente. Estamos en el proceso final de la consulta de nuestra política de educación superior, ¿verdad? Porque no había sido revisada en años. Yo le puedo dar un dato que quizás a alguno pudiera llegar a espantar, ¿no? En el proceso de evaluación que hicimos para la contratación de docentes interinos, para pasarlos de interinos allá a la planta del ministerio, se sometieron a este proceso de evaluación cerca de 17.000 docentes compitiendo por 3.000 plazas. Esos 17.000 docentes se convirtieron en casi 100.000 aplicaciones, porque podía aplicar un docente a más de una plaza. Cuando nosotros hicimos el primer corte, ¿verdad? El porcentaje que pasó ese examen era muy bajo, Ernesto, muy bajo. Entonces, ahí evidentemente... Ahí se vieron las luces, ahí, de lo que realmente ya se sabe. Es totalmente. Entonces, estamos recuperando el rol rector
estamos conversando internamente en el Ministerio qué acciones podemos tomar al respecto, ¿verdad? Que si es bueno que se sigan graduando tantos docentes anualmente o será conveniente parar un poco esa producción de docentes y trabajar con los que están. Tenemos una población docente, en nuestro caso, digamos, con edad ya en edad de jubilación, pero que nosotros sabemos que este país venía con un proceso, digamos, con un proceso, una deuda eterna con nuestros jubilados que este gobierno está tratando de manera integral, ¿no? Que esperamos dentro de muy poco tener ya una reforma a la ley de pensiones que le permitan a esto. Además, nosotros ya tenemos el análisis de cuánto nos costaría un proceso para jubilar a todos estos docentes que están en este momento ya en edad de jubilación. Un esfuerzo que como país también tendríamos que hacer presupuestalmente para poderles dar esa oportunidad, y esos 17.000, bueno, más de 35.000 docentes que están en este momento ya titulados, digamos, con alguna de nuestras carreras en temas docentes, que puedan ingresar al sistema y comenzar a trabajar con ellos de la mano, con el magisterio, con los sindicatos, y poder tener esta implementación de la política de profesionalización. Los sindicatos tradicionales, ANDE, ¿tienen claro, comparten esa visión o se vuelven en algún momento críticos de una agenda que no contempla algún tipo de incentivo que también tiene que ver, porque hay que reconocer, claro, es lastimoso, y lo digo con mucha propiedad a nombre de muchos profesores? Yo vengo de ese ambiente familiar de profesores a mucha honra, ¿verdad? Y sé que muchos profesores se entregan en alma, en vida, y el salario de ellos no es tan competitivo como lo puede tener, con mucho respeto también, a veces hasta una ordenanza de una institución pública, sí, ministro. Y eso debe de cambiar. Definitivamente. En el caso de los policías también. Claro, claro. Los sindicatos, estamos sentados en una mesa, siempre tienen temas de reivindicación salarial, ¿verdad? Y como yo se los he dicho abiertamente a ellos, ¿verdad? Nosotros, esta mesa es una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, no es un tema de cogobierno. Ellos plantean sus reivindicaciones de una manera respetuosa, nos dirigimos todos, ahí están representados los 18, 19 sindicatos que tiene el Ministerio. Motivados precisamente por esa baja de salario. Hay un tema de baja de salario, pero sobre todo hay un tema de no inclusión en la toma de decisiones del trabajo que ellos hacen o su perspectiva desde el territorio, desde las aulas, ¿no? Entonces, definitivamente que están presentes esas discusiones. Usted sabrá que este es un país, digamos, con una trayectoria larga de olvido para este sector. Nosotros vamos a estamos trabajando desde el gobierno central también para ver cómo se puede reivindicar eso. No va a ser un trabajo fácil, ¿no? O sea, hay, digamos, algunas áreas que son prioritarias y que se están trabajando de la mano del presidente Bukele. Educación no es la excepción, ya decía yo, uno de los 3 pilares. Pero vamos a ir paulatinamente mejorando las condiciones, mejorando los espacios físicos para que los docentes y los estudiantes estén en lugares dignos, y seguramente en algún momento tocará hablar sobre el tema de los salarios y todas estas remuneraciones a las cuales los docentes son garantes, ¿no? Hay un escalafón que también digamos, está dándosele cumplimiento. Pero estamos abiertos a poder conversar todos esos temas en esta mesa que tenemos con los sindicatos, como le digo, donde están los 18, las 19, 18 representaciones que tiene el Ministerio en cuanto a gremiales sindicales. Bueno, hay un elemento también afable hoy en día en términos emocionales para el tema de la educación, que es esta ofensiva antidelincuencial que ha tenido el gobierno para poder recrear un ambiente favorable también en las escuelas, porque quieras o no, este era un factor que estaba seriamente afectando, ministro. Definitivamente, yo creo que no hay un salvadoreño que no vea el beneficio que este trabajo decidido
del presidente Bukele, decidido y valiente, ¿no? Porque los ataques que ha recibido este gobierno por las iniciativas que el presidente Bukele ha tomado contra este flagelo que nos venía afectando y especialmente a la comunidad educativa, ¿no? Usted sabe que hemos tenido en nuestras aulas experiencias dolorosas de pandilleros que han entrado a imponer renta a los docentes, a algunos estudiantes también. Y ahora con la provisión de los equipos tecnológicos que le estamos dando a los estudiantes, pues ellos se mueven en unas comunidades mucho más favorables, ¿no? Donde ya no es aquella zozobra de caminar por la calle con un equipo tecnológico como este. Le preocupaba mucho al padre de familia. Al principio, cuando empezamos a entregar estos equipos, Ernesto, los niños no llevaban la computadora a su casa, no llevaban la tablet a su aula, porque tenían miedo, la tenían guardadita por cuidarla, digamos, porque para ellos el tener una computadora, un equipo tecnológico como este, no solamente les sirve como una herramienta, sino que además, Ernesto, y algo muy importante, se sienten parte de un sistema educativo que nunca pensó que una computadora o una tablet iban a ser parte del paquete escolar. Pasó de ser algo imposible, algo que solamente se podía soñar o a veces ni soñar, a que ahora sea una realidad y que sea entregado a todos y cada uno, al 100% de los estudiantes de nuestras aulas, ese equipo. Y esto, obviamente, el tema del control territorial, que es otro de los ejes estratégicos a los cuales el presidente Bukele le ha apostado, ha sido bien recibido por la comunidad educativa, ¿no? Los niños pueden moverse más, porque esas comunidades donde estaban las pandillas son las mismas comunidades donde andan nuestros estudiantes, nuestros niños caminando con sus padres de familia. Ahora se respira un aire diferente. El otro día estuvimos en San Felipe, por ejemplo, una comunidad en donde ustedes que conocen ahí, yo soy de la zona, yo soy de Soyapango, me crié en Soyapango. Entrar ahí era muy difícil, ¿no? Entrar ahí era una cosa que había que pedir permiso, como si ahí existiera un subgobierno al cual teníamos que incluso pedir visa para poder entrar. Eso no existe más. Estuvimos recientemente en la entrega de computadores en el Centro Educativo de San Felipe y una cosa que pareciera como que uno no la nota. Una escuela vecina que por años no había podido cruzar esa barrera o esa frontera invisible que tenían ahí, ahora había llegado a saludarnos y estaban con carteles. Todo esto se respira gracias a ese trabajo, como digo, valiente que está haciendo el gobierno del presidente Bukele en neutralizar, aniquilar, anular, digamos, a las pandillas que tanto daño nos han hecho al sistema educativo y al país. En este tema de la formación de estudiantes, cuando escucho hablar precisamente del otorgamiento de computadoras, ahora tablets, vi a Carolina Recinos, la jefa de gabinete, entregando junto a su persona, me trae mucho a la curiosidad ver cuánto hemos avanzado en esa brecha digital que como país hemos tenido a lo largo de estos años. En el Internet tenemos un mundo abierto a la mano para sacar el mejor de los provechos, ¿verdad? Independientemente de aquel que no lo saca por el hecho de que a lo mejor lo ocupa para divertirse, para estar tiktokeando, lo que sea, pero para la educación es un factor importante. Definitivamente. Es la apertura a un mundo que estos niños nunca conocieron. Esta es la apertura a una herramienta que les va a fortalecer sus aprendizajes. Como usted bien dice, ¿no? Cualquier herramienta que nosotros demos pudiera ser utilizada de buena o de mal manera, pero el programa Enlaces con la Educación que estamos llevando precisamente no solamente es la entrega de estos equipos, es la formación del docente, es la creación de contenidos específicos para que sean utilizados en este equipo, es la provisión de internet, es la concientización de los padres de familia, porque hay un contenido también importante para los padres de familia, para la adecuación y el acompañamiento a sus hijos en
cuando están en la casa, porque seguimos en la semipresencialidad. O sea, no es una provisión de equipo solamente por darla, ¿verdad? Está acompañado de una estrategia, una adecuación curricular a la cual nos vimos obligados a hacer durante la pandemia y que ahora estamos profundizando con contenidos más adecuados para que cuando nuestro estudiante salga de nuestras aulas esté preparado con salidas laterales para que pueda incorporarse a un mercado que en este momento es cada vez más exigente y que los puestos que vamos a tener de trabajo cuando estos niños terminen su formación en educación, seguramente todavía ni siquiera los conocemos. Y quería hablar un poco sobre el tema de la currícula como tal, porque la construcción de un pensum que verdaderamente nos dé una proyección hacia dónde queremos ir como país, yo creo que es vital para saber si, bueno, aquí hay un componente que toda la vida se dijo, bueno, deberíamos ya de tener una educación pública bilingüe, por ejemplo. Solo para citar un ejemplo. Ya. Mire, esta administración, Ernesto, impulsa una reforma curricular profunda, integral desde su fundamento, ¿no? Para darle sustento a un nuevo modelo pedagógico y además para orientar los aprendizajes hacia estas nuevas competencias vinculadas con las transformaciones sociales y científicas del siglo XX, ¿no? Definitivamente el tema del idioma inglés, sabemos que es una necesidad incorporarlo dentro de la currícula. Lo que pasa es que cuando hablamos de educación, cuando hablamos de estos procesos de transformación, no son procesos que son fáciles de llevar a cabo. Nosotros decididamente estamos ya incluyendo en nuestra currícula, pero de una manera gradual, la incorporación del sistema inglés. Y le doy un ejemplo. No tenemos docentes en este momento para poder llenar nuestras aulas para que todos los niños y las niñas aprendan el idioma inglés. O sea que hay un problema anterior que tenemos que subsanar, que es el tema de la formación docente. Como el rol rector no estaba ejercido por este ministerio, las universidades, de alguna manera, ¿verdad?, formaban a docentes en aquellas carreras que le eran más factibles. No había una vinculación entre la necesidad del magisterio, del ministerio, y los docentes que estaban siendo graduados por las universidades privadas. Usted tiene, por ejemplo, una cantidad grande de docentes que se han graduado con especialidad en sociales, pero tiene muy pocos en ciencias, tiene casi, digamos, muy pocos en inglés y muy pocos en matemáticas, ¿no? Entonces, ese problema tenemos que corregirlo antes de decidir nosotros, de una manera, creo yo, irresponsable sería decir en este momento vamos a implementar el idioma inglés en todas nuestras aulas si sabemos que la calidad que le vamos a dar no va a ser la adecuada para nuestros estudiantes. Hemos encontrado docentes que son, y no es culpa de ellos, docentes en educación física que están dando, por ejemplo, idioma inglés en nuestras aulas. Es que es interesante ver, digamos, la estructura de la educación per se. Usted me hablaba, ministro, de este programa, que es la política de crecer juntos. Sí. Y es que la educación viene desde ahí. Desde ahí, precisamente. Cuando comenzamos a ver la primaria, la secundaria, la tercer ciclo, ¿verdad?, y el bachillerato, ahí hay 4 áreas que, examinándolas particularmente, podemos ver los grandes, digamos, vacíos y los grandes desafíos que hay para llenar. Es que fíjese, Ernesto, que lo que pasa es que la educación no era tomada en serio en este país, porque primero, usted sabe que el invertir en la primera infancia está comprobado científicamente que trae un rédito a una inversión que la recuperación es importante. De $1 a $14 la inversión cuando usted lo hace en primera infancia, porque desde ahí usted va sembrando. Esa es la época en la que, o la edad en la que nuestros estudiantes, la plasticidad de su cerebro es la adecuada para poder llegar y crear, digamos, el hábito de la educación. Nosotros estamos acostumbrados a pasar, digamos, pruebas como la famosa prueba PAES, ¿verdad? Pero no nos preocupábamos por analizar esos resultados y ver exactamente, y ver cómo nosotros afectábamos positivamente nuestras políticas educativas para que nuestros estudiantes ya no salgan así. Entonces, culpábamos al estudiante, culpábamos al docente, pero lo cierto es que no había una política institucional que le permitiera al sistema poder cambiar, ¿no? Los cambios que el estudiante necesita. Si nosotros hoy que estamos haciendo, además de la prueba Avanzo,
estamos haciendo 2 pruebas, una a la entrada y una a la salida de cada uno de los grados, de todos los niveles, para que nosotros podamos ir teniendo una sensación, para que podamos tener un termómetro de cómo están nuestros aprendizajes, y esto se le devuelve al docente, se le devuelve a la escuela, con un análisis diciéndole, el grupo tal en matemáticas te salió con esta deficiencia, tendríamos que abordar esta temática. Toda nuestra currícula precisamente está basada en eso, ¿no? Dependiendo de las necesidades del aprendizaje del estudiante. No elaborar una currícula porque le resultó buena a Costa Rica, por poner un caso, o porque le resultó efectiva a países, digamos, de otras latitudes que tienen unas condiciones sociales completamente diferentes a nosotros. Por eso es que las pruebas diagnósticas, conociendo mis logros, son sumamente importantes. A algunos no les parece, ¿verdad? Porque son pruebas totalmente disruptivas a lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es que nuestra adecuación curricular responda precisamente a esos problemas. Y el mejor de los, digamos, indicadores para sostener un poco esta discusión o este análisis que estamos haciendo, ministro, es cuando yo me enfrento precisamente a abordar el tema de la admisión, por ejemplo, de estudiantes a la Universidad de El Salvador. Lo tenía la vez anterior con el vicerrector de la institución y me decía que de la gran cantidad de bachilleres, vayámonos ahora al tema de bachillerato, veníamos desde la primera infancia, secundaria, haciendo este análisis, ¿verdad? Citando un poco en particular ya la parte del área básica de los que van a la universidad, se refleja un déficit tremendo a la hora de someterse a la prueba de admisión. Claro, ha tenido la institución, el alma mater, de recurrir a un proceso o cursos de inducción para poder lograr de alguna manera. Entonces, desde allí también están los otros, digamos, indicadores que nos dan los elementos argumentativos para sostener los grandes desafíos que tenemos en esa materia. Por eso le decía yo, es importante que nosotros conozcamos lo que hemos tenido a través de estas pruebas o de estas evaluaciones diagnósticas para darnos cuenta de los aprendizajes que hemos logrado, ¿verdad? Eso es lo primero. Yo no vengo aquí a decir que el Ministerio de Educación no ha hecho nada en todos estos años. Lo que digo es que hay unos aprendizajes que necesitan ser mejorados. En base a esas pruebas diagnósticas y en base a ello, planificar los cambios que se deben hacer para que los nuevos aprendizajes puedan ser asimilados por el estudiante. Vamos a analizar, estamos analizando qué es lo que ellos han aprendido y en base a eso se está haciendo una adecuación curricular. Para la pandemia, por ejemplo, se realizó una adecuación curricular global como una priorización de los saberes básicos para lograr avances a pesar de la no presencialidad. Y esto se dice rápido, pero el trabajo que hizo el Ministerio en el preciso momento de la pandemia, quizás es uno, bueno, como muchos de nuestros ministerios, nunca cerramos nuestras instalaciones, nos quedamos con el 20% de nuestra población activa en el ministerio. Ahora estamos todos presencial, en el ministerio digo. Entonces, pero logramos hacer una adecuación curricular durante la pandemia precisamente para eso, para que los aprendizajes fueran efectivos en la no presencialidad. Algunos nos critican porque mandamos guías que no eran adecuadas, pero hicimos algo, trabajamos de la mano con los docentes para poderlo hacer. Y con base a esa priorización se hicieron ajustes a la normativa de evaluación también, porque también han habido algunas críticas por el hecho de que nosotros no dejamos a ningún niño atrás, reprobado. Lo evaluamos y lo pasamos. Ministro, esta ley de que del primero al tercer grado los niños no se pueden reprobar. No, pero había algo que escuché en el pasado. No, lo que hubo durante la pandemia es que nosotros dijimos que no se debía reprobar a ningún estudiante en base a una circular que emitimos. Okay. Pero esto lo que pretendía era no castigar doblemente al estudiante que había estado en el encierro, pero no es una forma digamos como que estábamos tirando dulces, pero no. Tan bueno eso fue, si efectivo, usted lo puede ver, por ejemplo, en nuestras pruebas diagnósticas. No, la educación no cayó. Nosotros lo que hicimos es, ok, no se deja nadie atrás, pero en base a las pruebas diagnósticas que hicimos, el docente tenía la capacidad de saber cuál estudiante necesitaba refuerzo. Y este estudiante pasaba
aunque pasaba al siguiente grado, el docente ya sabía que tenía que hacerle una dedicación diferente y fue formado también el docente para llevar ese acompañamiento a este estudiante que en base a las evaluaciones que habíamos hecho no había cumplido, ¿verdad?, en las condiciones en las que estábamos. Y esto fue factible solamente porque hicimos una adecuación curricular inmediata que nos permitió poder llegar de esa manera y hacer evaluaciones en esas condiciones que nos permitieran decir cuánto aprendió el niño y la niña que estaban en nuestras aulas, ¿no? Los colegios privados están siendo observados, evaluados y están a tono con esa visión de la que hemos estado hablando. Definitivamente observados, definitivamente que van a ser parte de este proceso de adecuación curricular. En este momento no hemos entrado en contacto con ellos todavía. Digamos que ellos tienen condiciones un tanto diferentes a las que tiene el sector público, pero sí la consulta y el proceso este que estamos llevando de diálogo. Yo le decía, en la primera reunión que tuve el sábado anterior con 170 docentes, uno de ellos se levantaba, de los que participaron, y me decía, yo soy un docente del sector privado, ¿verdad? Y estoy acá participando con ustedes porque estoy interesado. Nosotros en ese momento les hablábamos de la adecuación curricular, uno de los 9 temas que nosotros vamos a profundizar. Y entonces todos miraban con mucho agrado el hecho de estar trabajando en esa adecuación curricular que le permita a nuestros estudiantes estar a tono con las exigencias del mundo que estamos viviendo ahora, no una currícula que estaba basada, digamos, en historias pasadas, ¿no? Así que definitivamente que vamos a iniciar o vamos a incluir dentro del diálogo que tenemos con el sector docente al sector privado. Fíjense que aquí me están haciendo una pregunta que y quizás por el tema de la secuencia en el hilo que se está llevando a cabo es relacionado con el tema de los colegios privados. Sí. ¿Desde cuándo se mantiene el tema de la solicitud del bono, dice la amiga televidente, en los colegios privados? Este gobierno que tiene conciencia más social que los anteriores, dice, debería de eliminar el tema de los bonos o por lo menos bajarles el 50%. El bono, Ernesto, fue un argumento que se aprobó durante el 1986, durante el terremoto, dice, que se aprobó para que toda aquella infraestructura de los colegios pudiese verse recuperado. Pero eso se lo dejaron permanentemente todos los años y ha quedado sobre pretexto para ser cobrado, por los cuales uno no puede cambiar a sus hijos de colegios privados. El presidente Bukele debería, dice acá, pedir a los gobiernos de un solo, dice acá, eliminar ese bono que ya no tiene sentido y por lo cual pues la colegiatura siempre es cara para poder darle sostenimiento a los colegios privados. Interesante. Me parece sumamente interesante. Hay que tomar en consideración ese punto en agenda para llevarlo a estudio. Definitivamente, en este momento estamos en la parte educativa, digamos, entendiendo que el rol del ministerio con las instituciones privadas es precisamente normativo en cuanto a la parte educativa, ¿no? Hay todo un apartado de cómo cada institución privada, cada institución educativa privada gestiona administrativamente sus condiciones, ¿verdad? Pero de que lo vamos a considerar, estoy de acuerdo con usted, y con la televidente también, vamos a incorporar ese análisis más allá de que nos quede quizás fuera de nuestro ámbito, pero sí tener una perspectiva de cómo esto pudiera estar afectando a los procesos educativos, porque de alguna manera es una restricción para que puedan entrar a esas instituciones. O por lo menos el 50%. Pero lo que nosotros queremos hacer es llegar... Lo que queremos llegar es que cada vez hayan menos instituciones privadas. En el sistema educativo, así rapidito, porque es un tema que no puedo pasarlo por alto, pero ya el tiempo se nos está agotando, ministro. Importantísimo. Este gobierno no solamente está invirtiendo en tecnología, sino también en tener un sistema educativo que sea inclusivo. Por primera vez en la historia estamos llegando a estudiantes que tienen algún grado de discapacidad. Tenemos 30 centros educativos a nivel nacional en donde hay más de 2.400 estudiantes con algún grado de discapacidad y a eso estamos llegando. Se han provisto de equipos
adecuados e indicados para cada una de las discapacidades que tienen. A mí la verdad es que me llena de mucha fe, de mucha ilusión, de mucha esperanza poder llegar a ellos. Y solo le cuento una anécdota así rapidita. Le entregamos una computadora a una niña en la escuela de ciegos hace un par de semanas y lo primero que hace cuando la recibe, me da un abrazo y me dice: ahora voy a poder leer mis libros favoritos, ¿verdad? Ahora voy a poder tener acceso a ese mundo que no tenía antes. Entonces esto, inversión importantísimo. Yo siempre lo digo, la política pública antes de ser igualitaria tiene que ser equitativa y este gobierno del presidente Bukele le está dando más al que necesita más. Inversiones grandísimas en la adquisición de un computador como este que cuestan hasta $2.500 por todos los dispositivos que tiene, pero que estos niños ahora se sienten incluidos, son parte de un sistema educativo que lo estuvo olvidado históricamente. Nunca una inversión de ese tipo. Ok, ministro, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana y nos haya actualizado precisamente sobre la educación como un modelo fundamental de desarrollo y bajo la visión que se tiene con esta política de crecer juntos, ¿verdad? Que contempla varios aspectos importantes y que sin duda alguna nos llevaría en su momento, entiendo que los procesos, los resultados son de mediano y largo plazo, ¿verdad? No es a un corto plazo, sobre todo cuando hemos tenido un modelo de educación bastante descuidado. Mire, invertir en la educación siempre es una buena inversión. Los países que han invertido en educación han salido del subdesarrollo. El gobierno del presidente Bukele lo tiene clarísimo, ¿verdad? Estamos rompiendo esa brecha digital que tuvimos o que hemos tenido durante los últimos años. Hay una inversión increíble en ese sentido. Hay una voluntad política que favorece. Vienen reformas y adecuaciones a los cuerpos legales que nos abrazan como ministerio. Tenemos una política Crecer Juntos que nos ayuda y que nos permite invertir en la primera infancia, que ya sabemos que definitivamente es una apuesta que en este país no había sido considerada, pero de la mano de la primera dama estamos impulsando esta política. Hay 3 préstamos que están enfocados precisamente a la primera infancia. Creo, Ernesto, que en un mediano plazo, yo lo digo cada vez que puedo, ¿no? Esta es la primera generación de estudiantes que se va a encontrar con una aula innovadora, con una aula inclusiva, pero sobre todo con un aula que pretende que los aprendizajes sean efectivos para sacar a este país del subdesarrollo.